Apocalipsis 21 es casi el último libro de la Biblia, el último capítulo, perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han leído ese pasaje o han leído acerca de la Nueva Jerusalén. Esta es la Nueva Jerusalén, ¿no? Dice que todo será renovado. El cielo y la tierra como lo conocemos será renovado y esa es la Nueva Jerusalén. Yo no sé cuántos de ustedes realmente conocen todas las piedras preciosas que hablan aquí, ¿sí? Tal vez algunas, amatista, ¿cierto? El jacinto, el rubí, la esmeralda. Conocemos algunas, pero tal vez no todas. Y dice que había puertas y que cada puerta era una perla. ¿Cuántos de aquí conocen las perlas? Las perlas de verdad. ¿Sí? Son redonditas, pero son pequeñas. Pero aquí dice que la puerta, una puerta entera era una perla. Entonces imagínense, trate realmente de imaginar la gloria de esta Nueva Jerusalén. O sea, dice que el piso, las calles eran de oro puro como vidrio limpio. ¿Se imagina ese oro tan puro que sea transparente? Porque dice, ¿cómo es el vidrio limpio? Transparente. ¿Sí? En mi casa, para salir a una terraza que hay un vidrio, una puerta de vidrio. Y más de uno de nuestros invitados ha tenido que encontrarse con esa puerta de vidrio antes de que la abrieran, ¿no? Entonces no la abren, sino que se estrellan porque el vidrio está muy limpio, entonces no se ve. Pero así dice la Biblia que era el piso y que la ciudad era de oro finísimo, de oro puro. ¿Usted alcanza a imaginarse eso? Tal vez nuestros ojos no lo alcanzan a imaginar, o nuestra mente no alcanza a imaginar la grandeza de esta Jerusalén. Termina este capítulo diciendo que no va a entrar allí nada que Dios no quiera, obviamente, pero que no va a entrar nadie tampoco que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nosotros, por fe, creemos que estamos inscritos en ese libro, ¿sí? Y caminamos en nuestra vida cristiana con ese objetivo de llegar al cielo. ¿Cuántos de aquí caminan en su vida cristiana con un objetivo distinto? Ninguno, ¿cierto? Nuestra vida cristiana es para llegar ¿a dónde? Al cielo, a estar con Jesús. Por eso es que vivimos, ¿cierto? Así como cuando usted se apunta en una rifa. ¿Usted por qué se apunta en una rifa? Bueno, a veces por colaborar, pero otras veces si realmente le interesa la rifa, ¿por qué se apunta en la rifa? Por el premio, ¿cierto? Por eso es que existen las loterías y por eso es que existe el baloto, a pesar de que bajaron las probabilidades de que alguien se lo gane, pero la gente sigue comprando baloto. Por el premio, ¿sí? La ilusión de 20,000 millones de pesos o 30,000 millones de pesos hace que la gente compre una lotería o, bueno, en este caso el baloto, o que usted se apunte en una rifa, ¿sí? A veces usted una rifa, televisor de 55 pulgadas y la boleta vale 2,000. Uy, sí, pues tengo una oportunidad, o deme dos, ¿sí? Porque uno va detrás del premio, ¿cierto? Y nuestra vida cristiana es para ir al cielo, no hay otra razón. El hecho de que usted esté aquí sentado, o el hecho de que usted se levante a orar en las mañanas, o a leer la Biblia, o a ayunar, o a compartir a otros de Cristo, es porque usted quiere estar ¿en dónde? En el cielo, ¿sí? Su meta final es el cielo. Usted va detrás de ese premio. Recuerde que la Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿sí? Entonces usted tiene que ser muy valiente para arrebatarlo. Vamos por favor al libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 14, nos va a enseñar una gran lección, así como una carta de Pablo a Timoteo. Pero vamos a empezar primero con el libro de Hechos, el capítulo 14. El libro de Hechos, en el capítulo 14, el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿sí? Esto sucede, si usted quisiera leer todo el capítulo, resulta que Pablo empieza a predicar en una ciudad que se llama Listra, que quedaba cerca de Antioquía y de Iconio, y él empieza a predicar y hay una persona que es paralítica. Entonces él ora por el paralítico y le dice: levántese, y ese paralítico, dice la Biblia, que literalmente de un salto se puso en pie. Entonces la gente, al ver eso, empezaron a gritar y a decir: oh, estos son dioses que habitan entre nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter
y a Pablo llamaban Mercurio, porque Mercurio era el que llevaba la palabra. Entonces les trajeron ofrendas, iban a hacer holocaustos para Pablo y para Bernabé, ¿sí? Porque había mucha idolatría en esa ciudad. Entonces dice la Biblia que Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras y se echaron sobre la multitud y les dijeron: ¿cómo se les ocurre? Esto no es lo que nosotros queremos, somos hombres tal cual como ustedes, no somos nada sobrenatural, venimos es a anunciarles al sobrenatural, a Cristo, al que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella, y empieza a hablarles, ¿sí?, a ellos. Pero dice la Biblia que a pesar del discurso de Pablo, no pudieron hacer que la gente ofreciera holocaustos para ellos. Entonces vienen unos judíos, según leímos, ¿cierto?, ¿de dónde? De Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, es decir, la convencieron, y apedrearon a Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad. ¿Por qué lo arrastran fuera de la ciudad según el pasaje? Porque pensaron que lo habían matado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo medio raro, pero cuando usted de pronto ve una rata, hermosas, lindas ratas, y usted quiere matar la rata con piedras, ¿qué piedra usa para matar la rata? ¿Usa la piedrita que usted tira a la ventana para anunciarse? ¿Eso? Que uno tira, ¿sí? Entonces uno la agarra a piedras. ¿O qué piedra usa? Un ladrillo, ¿cierto? La piedra más grande que haya. ¿Por qué? Porque entre menos golpes o entre menos lanzamientos, yo debo ser muy certero y saber que la voy a matar con uno. Si la mato con uno, vencí. Porque uno no soporta la rata, ¿cierto? Entonces yo le tiro un ladrillazo y si le di en la cabeza y la maté, gané. Pero ¿qué pasa si usted coge una piedra que no es lo suficientemente grande? Muy seguramente le va a doler a la rata, pero va a seguir andando. Entonces imagínense a estos judíos que querían apedrear a Pablo. ¿Qué tipo de piedra piensa usted que usaron ellos? La más grande, ¿cierto? Entre menos piedra le tire, tiene que morir más rápido. Entonces a él lo apedrearon. No solamente los judíos que habían llegado de Antioquía y de Iconio, sino los que pudieron persuadir de Listra. Y lo apedrearon de tal forma que pensaron que estaba muerto, ¿sí? ¿Cómo sabe usted o cómo hace usted para hacerle creer a los demás que está muerto? Porque se queda quieto, es una buena señal, pero muy seguramente pensarán que está desmayado, ¿cierto? ¿Cómo más puede la gente creer que usted está muerto? Porque está sangrando. Muy seguramente abundantemente, para que la gente diga: no, eso ya de ahí no se levanta, vámonos, ¿sí? Muy seguramente Pablo estaba sangrando, además de los golpes que había recibido. Pero mire lo que dice el verso 20: pero rodeándole los discípulos, ¿qué hizo? Se levantó y salió huyendo de ese lugar, ¿sí? Se levantó y ¿qué hizo? Mire esto, lo acaban de apedrear de tal forma que creyeron que lo habían matado. Los discípulos lo rodean. La Biblia no nos dice si lo rodearon en oración, si se pusieron a ayunar, ¿sí?, si extendieron las manos sobre Pablo y oraron por sanidad, no sabemos. Solamente dice que lo rodearon y que Pablo, ¿qué hizo? Se levantó y salió huyendo y volvió a entrar de donde lo habían sacado a piedra. Póngale atención a esto. Recuerde que nuestra meta es el cielo, ¿sí? La meta de Pablo, la misma que la suya y la mía, el cielo. Él se mete en una ciudad a predicar de Cristo, lo apedrean, casi hasta matarlo, pues porque la gente pensó que estaba muerto. Pero él se levanta, se sacude y vuelve y entra. Tiene determinación para entrar en esa ciudad. Mire lo que sigue diciendo: y se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Sigamos leyendo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, mire para dónde se devuelve. ¿Para dónde se devuelve? A Listra, a Iconio y a Antioquía, de donde lo habían, primero Listra era donde lo habían apedreado, Iconio y Antioquía era donde estaban los judíos que persuadieron a la multitud para que lo apedrearan. Es decir, ¿Pablo era masoquista? ¿Porque le gustaba que lo agarraran a piedra? ¿O cómo es? ¿Sí? Miren, si su meta es el cielo, ¿cuán determinado está usted por hacer discípulos? ¿Cuán determinado es usted
para ir y hacer discípulos, como lo dijo Jesús. Mire que la Biblia nos dice en el verso 21, y después de hacer muchos discípulos. Ese era el objetivo de Pablo, hacer muchos discípulos. Pero nosotros tal vez nos tiran piedra, no físicamente, nos tiran la puerta, no, aquí católico, ¿cómo es? Católico, apostólico y romano. Permiso. Desalójeme o llamo a la policía. Y entonces uno dice, sí, pues mire, sacudo el polvo de mis pies. Esa es toda la determinación que tenemos, ¿sí? Sacudimos el polvo de nuestros pies y salimos y nos vamos. Pero realmente nosotros no somos determinados en ir y hacer discípulos. Eso es algo que la iglesia, esta iglesia occidental, y me refiero a toda la iglesia de las Américas, ¿sí? Porque a veces uno dice la iglesia de América y ya uno está tan amaestrado que cree que es Estados Unidos. Pero América es América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y es una iglesia muy, muy consentida. Somos muy cómodos y estamos muy cómodos en nuestras iglesias. Yo quería traer algunas imágenes, pero me parece un poco amarillista, de la iglesia en Oriente Medio y de la iglesia en África, sobre todo el norte de África, donde hay más influencia musulmana. Entran a las iglesias, no, mentiras, ni siquiera entran a las iglesias, esperan a que la iglesia esté en reunión, su reunión general, cierran las puertas por fuera y riegan gasolina, porque bueno, ustedes saben que en África las iglesias son como de hierba, las paredes de, ¿cómo se llama esto? Adobe y bueno, y esto. Riegan gasolina y prenden fuego y queman a todos los que están ahí adentro. Y si queda alguno vivo, lo sacan, le ponen gasolina y le prenden fuego por declararse cristiano. Usted puede encontrar esas imágenes en YouTube fácilmente, se lo aseguro que sí. Puede entrar y buscar persecución de cristianos en África y va a encontrar una cantidad de videos horrendos. Como a las niñas las golpean o las violan por decir que son cristianas o simplemente porque sus papás son cristianos. En Medio Oriente, este grupo extremista ISIS, hay un video que me impactó y es una fila de personas que se han declarado cristianas, una fila como, no puedo decir como la del Transmilenio porque ahí no hay fila, pero haga cuenta, una fila muy larga, ¿sí? Una fila como de unas 50 personas y están al borde de un río, así como en un muelle y el río está allá. Y el del grupo extremista está detrás, les corta el cuello y lo tira al río. El que sigue le corta el cuello y lo tira al río. Y usted ve ese piso es sangre, solamente sangre de todos los cristianos que matan por centenas por decir que son cristianos, ¿sí? La iglesia aquí en nuestros países latinoamericanos o bueno en América está muy consentida. ¿Cuál es la persecución que usted vive? La persecución que usted vive de pronto es la misma interna suya, que no es capaz de decir que es cristiano en medio de sus compañeros, de su trabajo, de su estudio, de sus vecinos. Tal vez ni siquiera su familia sabe que usted es cristiano. Y esa es la persecución que usted cree que vive. La persecución que usted cree que vive es la que le hace el pastor o el líder. Cuando le dicen, no, por allá no, ella no, o él no, eso es mejor dicho. Entonces usted no me persiguen, ¿qué persecución? Rasga sus vestiduras y sale corriendo. Porque para usted eso es persecución, ¿sí? ¿Y usted qué tan determinado es? Mire Pablo fue apedreado, volvió a meterse en la ciudad, luego va y predica en otra ciudad a hacer más discípulos y se devuelve a las mismas ciudades a decir, miren, no estoy muerto, ¿sí? No estoy muerto, estoy predicando al que me da vida. Y empieza a predicar y a establecer, porque lo que dice ahí, mira el verso 22, dice que él vuelve, obviamente ya habíamos leído, ¿no? Que él vuelve a Listra, Iconio y Antioquía, la última parte del verso 21, y el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire lo que les dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué pasa? Entremos en el reino de Dios. Mire lo que le está diciendo Pablo, es necesario que pasemos muchas tribulaciones, ¿para qué? Para entrar al reino de Dios. ¿Cuál es su meta como cristiano? Entrar al reino de Dios. ¿Qué es necesario para entrar al reino de Dios? Muchas tribulaciones. Vamos a pasar muchas tribulaciones. Y nosotros, como le digo, la iglesia cristiana de Occidente está muy consentida. Usted aquí no está perseguido.
Aquí no llega la policía a esculcar a todos, a ver qué es lo que están haciendo ahí reunidos, parranda de desadaptados, ¿sí? Venga a ver qué es lo que hacen. En China, por ejemplo, o en Corea del Norte, que algunos conocerán la historia o la situación de Corea del Norte, las iglesias cristianas se reúnen en las alcantarillas, bajo tierra, donde nadie los ve y los oye, a la medianoche, a la 1 de la mañana, a alabar a Dios. Que usted tenga una Biblia es para condena de muerte. Lo matan si le encuentran una Biblia. Usted tiene que esconder esos libros porque no son permitidos en esa ciudad. Ahora usted tiene la Biblia hasta en el celular, ¿sí? Y aquí no hay problema. ¿A cuánto lo ha parado aquí un oficial de tránsito porque usted tiene la Biblia? A nadie. Pero creemos que somos perseguidos. Oh, mi vida cristiana es tan difícil. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Sí? Y creemos que nuestra vida cristiana es un mar de lágrimas y qué sufrimiento y qué tormento. No, estoy en una prueba terrible, estoy pasando por un desierto. Mentira, ¿sí? Mentira, realmente nosotros hemos y estamos siendo muy consentidos en nuestro evangelio. Miren, yo les digo esto porque a nosotros nos gusta oír lo de Apocalipsis 21, ¿cierto? Oh, la nueva Jerusalén, y caminaremos por sus calles de oro finísimo como vidrio limpio y veremos esas puertas de perla, y nos gusta ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa cuando nos empiezan a hablar de cosas que vamos a pasar, que vamos a sufrir, que van a ser dolorosas? Eso no nos gusta. Pero resulta que Cristo, antes de dejar a sus discípulos, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la promesa que les dio Jesucristo? Les dijo: en el mundo, ¿qué va a pasar? Tendrán aflicción, ¿sí? Miren lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción. Sí, obviamente Cristo les dice, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Es decir, tengan fe en mí y todas las cosas, toda la persecución y toda la tribulación va a ser como nada, que era lo que Pablo decía, ¿cierto? Me gozo en las tribulaciones. Dice, soy sumamente gozoso en las tribulaciones, lo dice en 2 Corintios. Entonces nosotros aquí, como estamos, necesitamos y tenemos que ver que la iglesia va a ser perseguida. Va a haber una persecución de frente contra la iglesia. Y en Apocalipsis, si usted leyera un poquito del capítulo 14 o un poquito del capítulo 17, se va a dar cuenta que la bestia en los últimos tiempos dice que Dios le ha dado permiso de vencer por un tiempo. Y que va a ser saciada, o ni siquiera dice saciada, dice otra palabra que ahorita no la recuerdo, de la sangre de los santos, de usted y de mí. Vamos a ser perseguidos en algún momento. ¿Y dónde está su fe? ¿Cuál es su firmeza? ¿Cuál es su determinación, como la tiene Pablo aquí? Que cualquier viento por ahí pasa y medio lo sacude y usted ya dice, no vuelvo a la iglesia, eso es terrible, Dios me abandonó, y sale y se va. O es tal vez como más determinado que Pablo y dice, pues esta y muchas más. Porque, como decía el mismo apóstol, ¿cierto? Esta leve tribulación momentánea, lo único que produce en mí es ¿qué? ¿Qué decía el apóstol? Un peso de gloria para mi vida. Eso es lo que hace. Miren, yo sé que es muy bonito realmente tener un cristianismo como el que hay y el que se ha venido despertando en América Latina durante años. Pero nosotros realmente no sabemos lo que es ser perseguidos por el evangelio. No lo sabemos. Sé la historia de un hombre en Medio Oriente que metieron a su familia en un hueco y tenían ahí el montacarga o ¿cómo se llama? La retroexcavadora para tirar tierra sobre su familia viva. Y le decían, lo único que usted tiene que hacer es negar a ese Dios. Niegue a ese Dios. Arrepiéntase y diga que usted no cree en ese Dios. Y él decía, ¿cómo voy a hacerlo? No puedo hacerlo. Me ha dado lo que tengo hasta el día de hoy. Acuérdense que ahí está su familia, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Y él decía, no puedo hacerlo. Y la esposa, obviamente, pues llorando y todo, le decía que no importaba, que ella sabía al Dios que servía. Y los taparon vivos con tierra, totalmente. Y él tuvo que ver eso. Y después de eso, pues obviamente, lo mataron por no negar a Cristo, por no negarlo. Pero nosotros, iglesia, nosotros, ¿en dónde está nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fortaleza si realmente se levantara un Nicolás Maduro en nuestro país? Que muchos dicen que no está lejos, ¿sí? Por lo que está pasando y bueno, por el ambiente político que se vive en el país, que no está lejos de muchas cosas. ¿Qué pasaría si se levantara un dirigente
que se convirtiera en dictador y empezara a perseguir las iglesias cristianas, que esto fuera prohibido, que esto fuera prohibido, ¿dónde estaría su fe? ¿Cuál sería su Dios? ¿Cuál sería su Dios? ¿Sería el Dios de Pablo aquí, que afirma a los discípulos y se devuelve a las ciudades donde lo apedrean, donde lo odian? Es más, ¿cuál es su resolución cuando usted se acerca a una persona que no recibe el evangelio? ¿Realmente usted sacude el polvo de sus pies y lo deja? ¿O insiste e insiste e insiste? ¿Cuántos están en este lugar porque les insistieron hasta cansarlos y dijeron, está bien, voy a ir para quitármelo de encima? Y después de que vinieron nunca jamás pudieron volver a salir. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí por esas personas que fueron realmente insistentes en su vida? ¿Y usted a cuántos les ha insistido? ¿A cuántos? Si es que algún momento llega a hablar del evangelio. Pero si habla, ¿cuántas veces insiste usted? ¿Cuántas veces llega usted al corazón de la persona una y otra y otra y otra vez, como lo hacía el apóstol? Si usted lee la historia de los Hechos o el libro de los Hechos, se dará cuenta que Pablo no visitó Antioquía ni una ni dos. La visitó hasta 6 o 7 veces, hasta afirmar discípulos. Si leo un poquito más adelante, dice que estableció ancianos en esas ciudades, orando por ellos y encomendándolos a Dios, para que la iglesia se mantuviera o se sostuviera. ¿Sí? Quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo, por favor, un poquito más adelante en su Biblia. La segunda carta a Timoteo, o el segundo libro de Timoteo, el capítulo 3. Timoteo capítulo 3. ¿Está ahí? Es importante que me acompañe en la lectura para que se dé cuenta que no me lo invento. Dice el versículo 1, 3, versículo 1. También debes saber esto, Pablo le está hablando a Timoteo, un muchachito, que en los postreros días vendrán tiempos como. ¿Qué le está advirtiendo Pablo a Timoteo? Van a venir tiempos, ¿cómo lo llama el apóstol? Peligrosos. Son tiempos peligrosos, ¿sí? Cuando a usted le dicen, no se meta en ese barrio porque ese barrio es peligroso, ¿usted qué se imagina? Que lo pueden robar, que lo van a dejar descalzo, ¿sí? Que va a salir, si al caso, si está de buena, sale con la ropa interior, porque hasta esa se la pueden robar. O sea, uno dice, uy, no, ese lugar es peligroso, por allá no me meto, es lo que usted tiene que evitar. Pero resulta que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, van a venir tiempos peligrosos. Iglesia, van a venir tiempos peligrosos para nosotros, para nuestra fe, donde vamos a tener que confirmar nuestra fe. Porque como les digo, miren, es muy chévere de verdad, o sea, lo digo sinceramente, cantar a Dios, levantar las manos, aplaudir, es un momento muy bonito porque se siente la presencia de Dios. Y eso afirma en cierta forma nuestra relación con Dios. Pero créame que su fe y la mía van a ser probadas. Tal vez más la mía que la de ustedes, porque Dios a los pastores nos ha dado una gran responsabilidad. Y cuando aquí Pablo le dice a Timoteo, cuidado Timoteo, porque van a venir tiempos peligrosos. Es más, dice en los postreros días, ¿sí? Que estamos en los postreros días. Todos sabemos, muchas señales se han cumplido, muchas cosas están pasando para los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. Yo no quiero que usted deje de pensar en eso. Ahora, no quiero que viva como un cristiano atemorizado. Todo lo contrario, mi objetivo, o el objetivo de Dios a través mío el día de hoy, es que usted arda en su fe y que se arme de valentía y de coraje por lo que dije al comienzo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted tiene que ceñir su armadura, amarrarse ese pantalón bien amarrado o falda, ¿sí? Y enfrentar las cosas que estarán por venir, porque van a venir tiempos peligrosos. Mire lo que le sigue diciendo el apóstol a Timoteo. Ahora, la palabra peligroso significa difíciles o dolorosos, ¿no? Dice el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Yo lo voy a leer de otra versión que me gusta mucho, porque ilustra un poquito mejor. Dice, habrá gente egoísta, ¿sí? Eso es lo que quiere decir amadores de sí mismos. Habrá gente egoísta. ¿Hay gente egoísta en este momento?
Sí, hay gente egoísta, ¿cierto? Aún dentro de nuestra misma familia, hay gente que se ama a sí mismo más que a los demás. Dentro de sus propias familias. ¿No tiene ese familiar egoísta que piensa en su propio bienestar? En su propio, en su propio bienestar, en él estar bien. ¿Y el resto? No me interesa, desde que yo esté bien. ¿Sí? Empezando a veces por los mismos cristianos. Porque como yo voy a la iglesia y sé que Dios me oye y sé que Dios me responde, si yo no comparto de Cristo, estoy siendo egoísta. No estoy compartiendo la gracia que yo ya recibí. Entonces estoy siendo y teniendo un corazón egoísta. Soy amador de sí mismo. Yo no amo a los demás, por eso no me interesa que los demás reciban la misma gracia. Muy diferente a lo que Pablo hizo, ¿cierto? Allá en Listra. Sigue diciendo, avaros. Esta versión lo dice, interesados solamente en ganar más y más dinero. ¿Hay esa gente? Sí, hay esa gente. Interesada en ganar más y más dinero. No le interesa pasar por encima de nadie. ¿Les importó el beneficio de todos los habitantes de Bogotá? Cero, no les importó nada. No les importó a nosotros tenernos años y años con una troncal de la 26 destrozada, el tráfico. ¿Cuántos de aquí a veces gastamos 2 horas del trabajo a la casa o de la casa al trabajo? ¿Eso le importa a esa gente? No le interesa. Lo único que les interesa es plata, 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 plata. ¿Sí? Y a veces dentro de nosotros mismos también. A veces a nosotros mismos solamente nos interesa el dinero. Y eso es lo que está haciendo. Ahorita lo vamos a entender un poquitico más adelante cuando terminemos de leer un poco este pasaje. Pero esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y si usted cree que todavía no son los últimos tiempos, pues empiece a evaluar este pasaje de Pablo. Léalo en su casa, despacito, con buena letra, como decimos, ¿cierto? Despacito, con buena letra. Léalo conscientemente, inteligentemente. Miren lo que dice después. Vanagloriosos. Vanagloriosos. La otra versión dice gente orgullosa, ¿sí? Que se creerá más importante que los demás. Dice luego, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. La otra versión dice, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. ¿Usted conoce gente que no obedece a sus padres? Sí. ¿Antes pasaba eso? No. ¿Qué pasaba si uno le llegaba a refutar al papá? Si al caso y terminaba con 2 o 3 dientes. ¿Sí? O debajo de la ducha, cable de la plancha y juguete. ¿Qué pasaba si usted se llegaba a levantar de la mesa antes de que su papá terminara de comer? Eso era una ofensa. Uno se tenía que quedar ahí sentado y ni piensa en sacar el celular. Bueno, no había, pero podía ser una ofensa terrible, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ahora almorzamos en la sala o en el cuarto, ¿cierto? No nos interesa. Eso se ha perdido. Ahora, siga creyendo que estos no son los últimos tiempos, ¿sí? Los jóvenes ya no obedecen a sus padres. Ya no les interesa. Porque, bueno, por múltiples situaciones que no voy a profundizar, pero eso ya no está pasando, ¿sí? Ya no les interesa. Mire cómo dice ahí, no obedecen a Dios, ¿cierto? Dice, desobedientes a los padres, y bueno, por aquí es la otra versión la que dice, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. ¿Usted conoce a esos jóvenes que usted dice, no, o los niños? Porque ahora desde los niños se está viendo esa desobediencia a los padres. Desde los niños se levantan contra los papás, porque eso es lo que le enseñan en el colegio, ¿sí? Y estos son los últimos tiempos. Mire el verso 3. Importante esta frase, dice, sin afecto natural. Usted sabe que todos nosotros, todos, hombres y mujeres, niños o ancianos, tenemos algo por dentro que se llama afecto natural. Dios lo dice de una forma en la palabra y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y lo pone como si fuera algo que no fuera a pasar, ¿cierto? ¿Se olvidará acaso la mujer de lo que dio a luz? Porque ¿cuántas han tenido aquí dolores de parto? Levante la mano, sin pena, no es para avergonzarse. ¿Usted sería capaz de olvidarse de todos esos dolores? Lo marcan a uno, ¿cierto? Bueno, a mí no, pero
Lo que pasa es que hay unos discípulos que lo hacen a uno tener dolores de parto, créamelo. ¿Sí? Hay algunos por ahí que lo hacen a uno sentir ese tipo de dolor. Pero Dios dice, aunque pase eso, aunque la mujer se olvidara, queriendo decir, es muy difícil que una mujer se olvide de eso. Todos tenemos algo que se llama afecto natural. Afecto natural. Es decir, usted ve a un niño pequeño y ¿de qué le dan ganas? A un bebé de días. Abrazarlo, cuidarlo, con cuidadito, ¿cierto? No vaya a que se desbarate porque no lo ve tan frágil. Entonces lo coge, sí, con cuidadito. ¿Qué pasa si usted ve un cachorrito en la calle? De un gatico y un perrito, ¿qué hace? ¿Qué aquí? ¿O qué hace? Ay, ojalá se quedaran así, ¿cierto? Ay, tan lindo. Y lo consiente y como que lo llama porque son tiernos. Eso es lo que nosotros genera afecto natural. Pero aquí dice ya no va a haber afecto natural. Gente que le quema los perros, quema los animales. Gente que ve un animal callejero, me acuerdo tanto esa historia de una de esas personas que podan el pasto en los parques, le cortó las 4 paticas a una perrita que había ahí en el potrero, se las cortó con esa guadaña que llevan y no le dolió nada. Allá seguía cortando el pasto, porque está el video en YouTube si lo quieren ver, ¿sí? No, o sea, no muestran exactamente cuando le corta las paticas, pero muestran a la perrita ahí y el otro allá y llega la policía y todo. Sí, fui yo y qué, sin afecto natural. No les interesa nada. ¿No han visto esas noticias? Unos muchachitos que le tiran boxer encima a un perrito y le prenden fuego. Y dice, ¿y dónde está el afecto natural de estos niños? Ya no hay. Siga creyendo que no son los últimos tiempos. Pero no hay afecto natural. ¿Cómo es posible que un papá sea capaz de violar a su hija de 2 o 3 años y agarrarla a golpes hasta matarla? Dígame si eso no es perder el afecto natural. Eso es, ni un zombie yo creo que hace eso. Pues si existieran. Pero yo creo que ellos cuidarían a sus hijitos zombies, ¿no? Pero es que nosotros, en serio, mire, la humanidad está en una decadencia tan terrible que ya ni siquiera los papás aman a sus propios hijos. Las propias mamás venden a sus hijas para prostituirlas porque hay que comer. Es que hay que comer. Las venden de 8 o 10 años. ¿Usted cree que eso pasa? En todos los lugares del mundo pasa. Tal vez más cerca de lo que usted se imagina. Tal vez pasa en su propio barrio y usted no se da ni cuenta, porque estás tan encerrado en tus capas cebollita, le dice burro a Check. No nos gusta salir, no nos gusta enfrentarnos a eso porque ay, que me voy a contaminar, me contamino. No, mire lo que hizo Pablo. Pablo volvió y se metió a la ciudad, y no una vez, 2, 3, 4 veces. Volvía y se metía allá y les decía y los exhortaba, ¿cierto que lo leímos? Dice, afirmaba los brazos de los discípulos, los ánimos de los discípulos y los exhortaba y les decía, sí, vamos a tener que pasar muchas tribulaciones, pero después de eso, ¿a dónde vamos? Al paraíso, nos vamos para el cielo. Vamos a sufrir aquí, listo, no hay problema, pero nos vamos para el cielo y todo esto se va a olvidar. Todo esto se va a olvidar. ¿Qué sigue diciendo? Pablo le sigue diciendo a Timoteo, implacables. Creo que esta versión es implacables, dice crueles y violentos. ¿Sí? ¿Usted ha visto esas personas crueles y violentas? Mira, ahora en las noticias es normal. Johan esta mañana me decía, ¿y eso qué es fútbol? Porque estaban pasando el final de un partido de fútbol y todas las tribunas agarradas a puños, a patadas, con navajas. Y le digo, sí, fútbol. Y dice, ay, pero tú ya habías visto la noticia. Le dije, no, es que eso ahora es normal, que se peleen por una camiseta, un equipo. ¿Usted cree que eso le interesa a los jugadores que jugaron ese partido? Cero. Ellos van a hacer goles, ¿por qué? Porque les pagan. ¿Sí? ¿Usted por qué cree que Cristiano Ronaldo hace tantos goles? Sí, obviamente porque pues le gusta el fútbol, pero ¿por qué más? ¿Cuál es su motivación? Mire, la platica. ¿Sí? Eso es lo que les gusta. A él no le interesa si hay 10,000 hinchas en el estadio. Si él hace goles y le pagan, así el estadio esté vacío. No importa, porque su motivación es diferente. Sigue diciendo, y calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esa versión de la traducción al lenguaje actual dice, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio,
dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. ¿Usted conoce de esas personas? Sí, conocemos de esas personas. Y aparecen cada vez más. Cada día más aparecen estas personas que dicen mentiras de los demás, falsos testigos, calumniadores. Hablan de los demás y no les importa herir a su familiar o a su propia familia. Sigue diciendo verso 4, mire: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a leerlo de la otra versión. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. ¿Usted conoce esas personas? Nosotros lo decimos en un refrán popular, ¿cierto? Sin Dios ni ley. Así habla uno de una persona que no le interesa nada, ¿cierto? Ese anda como sin Dios ni ley. Porque eso es lo que empieza a pasar en el final de los tiempos. Esas son las personas que ustedes y yo nos vamos a encontrar en nuestra vida diaria. Esas son las personas que van a ser nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo. Y nosotros creemos que esa es la persecución. Y nosotros creemos que ser cristiano es dificilísimo, Pero no sabemos lo que va a empezar a pasar. ¿Usted se imagina que todas estas personas, lo que está describiendo Pablo aquí, se unieran en un solo grupo en contra suya? ¿Sale vivo? Usted saldría destrozado. ¿Y dónde estaría su fe? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros, incluyéndome a mí mismo, podríamos llegar a estar de pie delante de cualquiera de estos y nunca negar nuestra fe por preservar nuestra vida o la de nuestros seres queridos? ¿Cuántos seríamos capaces de decir, pues no niego a Dios, me lo ha dado todo hasta el día de hoy, no lo niego, vamos a matar a sus hijos, no me interesa, me veré con ellos en el cielo porque sé lo que les he enseñado? ¿Cuántos seríamos capaces de hacer eso? Porque es muy bonita la iglesia cuando hablamos de bendición y prosperidades y que alcanzaremos y que, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nos empiezan a mostrar esto que va a pasar? No nos gusta hablar de esto, pero va a pasar. Y vamos a empezar a vivir nosotros situaciones muy difíciles en medio de la iglesia, en medio de la ciudad, ¿sí? Cosas que Dios permite porque Dios es soberano, inclusive en el pecado. Inclusive, usted sabía que Dios, había un rey que ahorita no recuerdo bien el nombre, que estaba buscando consejo en medio de los profetas y se reunieron 400 profetas de Dios, eran profetas de Jehová, profetas. Y se acerca un demonio de mentira, un espíritu de mentira, dice la Biblia, y le dice a Dios: déjeme ir allá y voy a confundirlos. Y les meto mentira a todos estos profetas. ¿Y saben qué hizo Dios? Dijo: sí, vaya, confúndalos. Y entonces esos profetas empezaron a profetizar que ese rey, bueno, el pastor dice que es Acab, creo que sí, iba a ganar en esa guerra. Vaya, hágale, usted los va a vencer, sí, no sé qué. Pero había un profeta que no había sido contaminado con ese espíritu de mentira. Y él, pues imagínense, 1 contra 400. Y él decía: no vaya, porque mire, lo que pasó fue que hay un espíritu de mentira que está en medio de estos profetas, que Dios permitió para que usted fuera confundido y fuera a la guerra. ¿Usted se ha puesto a pensar en que Dios permitió un espíritu de mentira en medio de sus profetas? ¿Y cómo nosotros empezamos a afrontar o enfrentar esa situación? Porque Dios es soberano, inclusive en el pecado. Ahora, tal vez a usted le cueste trabajo entender cómo Dios permite el espíritu de mentira en sus profetas, pero si se lo pongo de esta manera, Dios permitió que se cometiera un asesinato para salvarnos a usted y a mí. Dios permitió que se asesinara a un inocente que se llamaba Jesús. ¿Dios lo permitió o no? Dios lo permitió. Permitió un pecado de asesinato. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Dios lo pudo haber parado? Claro que sí, inmediatamente. Pudo haber enviado a sus ángeles, como dijo Jesús en el huerto cuando estaba orando, ¿cierto? Y le dijo al apóstol: no, tranquilo, no tiene que cortarle orejas aquí a nadie, esto no es toreo, ¿sí? Todavía no han aprobado la ley, entonces aquí no hay nada. ¿Acaso no sabes que yo podría orar al Padre para que enviara legiones de ángeles y me protegieran, me defendieran? Esto es necesario que pase. Mire, a veces las cosas difíciles en nuestra vida son necesarias que pasen y están bajo la soberanía de Dios.
porque Dios usa inclusive eso que nosotros creemos malo para su propio beneficio. Nosotros no lo alcanzamos a entender porque acuérdense, nuestra mente está como corrompida. Nuestro entendimiento no sabe cómo actúa Dios y por eso lo juzgamos y lo señalamos. Miren lo que dice el verso 5. Habrán personas en los últimos tiempos, ¿no?, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? A ellos, evítelos. Miren lo que dice el verso 5. De la otra versión. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esta clase de gente. ¿Usted conoce a esas personas? Sí, aún dentro de la iglesia. Es más, empezando por la iglesia. Personas que dicen que aman a Dios, pero con sus acciones no lo demuestran. Y Pablo dice, con esos, mire, no se junte. No se haga amigo de ellos. Allá a un ladito, sí, salude y ya, pero nada más. ¿Sabe que usted también tiene que aprender a elegir a sus amigos? Según este pasaje. Van a haber personas dentro de la iglesia. Es más, hay personas dentro de la iglesia que tienen apariencia de piedad, como lo dice aquí la versión. Dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran todo lo contrario. Todo lo contrario. El del chiste de doble sentido, el de la grosería, el chismoso, ¿sí?, el hiriente, el soberbio, el que dice, ay, sí, yo aquí levanto las manos a Dios, pero por dentro no sabemos. El que, como dice la Biblia, pasa a dar la ofrenda para que todo el mundo vea qué tan gordo es el sobre y crean, ay, mire cómo diezma, oh, cómo de razón Dios lo ha bendecido. Esas personas son las que usted tiene que evitar. Son las que usted tiene que evitar. Mire el versículo 12, de ahí mismo, versículo 12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. ¿Usted quiere vivir para Cristo? ¿Usted quiere llegar al cielo? ¿Sabe qué va a pasar? Padecerá persecución. De cualquier lado, de cualquier lugar, de donde usted menos se lo espera, de donde menos se lo espera. ¿Sí? Usted va a padecerlo. Pero usted tiene que entenderlo, iglesia, tiene que entenderlo, porque es que si no lo entiende, por eso es que su fe fluctúa, cambia, se debilita. Por eso es que cuando viene el momento difícil en su vida, porque acuérdese que la palabra de Dios dice que nadie será probado más allá de lo que puede soportar, ¿sí? Todos tenemos un umbral al cual podemos llegar en nuestro dolor o en nuestra prueba. Entonces dice, nadie va a ser probado más allá de lo que puede soportar. Nadie. Dios lo dice así. Nadie, usted no va a ser probado más allá de lo que puede soportar. Está pasando situación difícil, usted lo puede soportar. Es un momento muy difícil el que está pasando una tribulación, un desierto, usted la puede soportar. Porque eso dice la Biblia y yo lo creo. No voy a ser probado más de lo que puedo soportar. Pero también dice, y junto con esa prueba también va a venir la salida. Voy a poder salir de esa prueba. Voy a tener que ver en medio de la niebla espesa, ¿cierto?, de esa tribulación, de ese dolor, la salida, porque ahí está. Pero nadie me va a probar a mí más de lo que yo puedo soportar. Usted va a ser probado, usted va a ser perseguido, usted va a ser, como dice ahí, afrontado o enfrentado por las personas, por los malos, por los impíos, pero no va a ser probado más allá de lo que usted mismo puede soportar. Todos vamos a poder soportar esas tribulaciones. Así que no piense que entonces, como lo están probando, ay, pobrecito, yo mejor me voy, se rasga los vestidos y sale a correr, ¿cierto? Porque sea aquí o en Avivamiento o en el lugar de su presencia o en la misión carismática, créamelo que la tribulación lo va a seguir, la persecución lo va a seguir, ¿sí? Porque no es la iglesia, usted es de Dios y lo único que Dios quiere con usted es que se relacione con Él, ¿sí? Como le dice al profeta, lo que yo quiero es que me entiendan y me conozcan. Eso es lo que Dios quiere. Y para que usted entienda y conozca a Dios, muy seguramente
va a tener que estar de rodillas. Porque algunos de pie no oyen bien. ¿Sí? Cuando estamos de pie delante de Dios a veces no oímos bien a Dios. Oímos mejor cuando estamos de rodillas, con los ojos hinchados de llorar, con el corazón quebrantado. Cuando decimos, no sé qué más hacer, no tengo más para dónde coger. ¿Qué hago, Dios? En ese momento sí oímos a Dios. Cuando estamos quebrados, ¿cierto? Por eso, sea aquí o en otro lugar o en ningún lugar, tal vez usted no se vaya para ningún lugar, ahí también Dios lo va a perseguir. Porque usted es de Dios. Y Dios no va a descansar hasta el día en que usted lo reconozca. Recuerden que el pastor Jorge nos predicaba de eso y nos enseñaba de eso hoy en el tiempo de los diezmos. Dios ya hizo todo para acercarse a usted. Todo. Hasta entregó a su hijo. Usted lo único que tiene que hacer es mirar para donde tiene que mirar. Amén. Vamos a terminar con el capítulo de Jeremías. Jeremías capítulo 12. Y este es un verso muy bonito, que a muchos de nosotros debería darnos ánimo y fuerza. Jeremías capítulo 12. ¿Lo tiene? 12, 1, 2, 12. Después del 11 y antes del 13. Jeremías capítulo 12. Vamos a ir al versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Le dice, ¿algunas de sus Biblias tienen un título ahí o no? ¿Qué título tiene su Biblia ahí? Respuesta de Dios, ¿a quién? A Jeremías, ¿sí? Entonces Dios le está respondiendo esto a Jeremías. Mire, dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Te enfrentaste con los que iban a pie, ¿cómo será con los que vienen a caballo? ¿Usted cree que ha tenido una vida difícil? Pues déjeme decirle, esos van a pie. Todavía falta que vengan los que vienen a caballo. Pero si corriste con los que iban a pie y te cansaste, ¿cómo será con los que vienen a caballo, Jeremías? ¿Usted cree que ha pasado una vida dura y difícil? Mire, no le estoy profetizando, allá el pastor me profetizó maldición. No, estoy diciendo, van a venir tiempos difíciles y usted va a tener que estar preparado para esos tiempos difíciles. Usted va a tener que coger su armadura y apretársela un poquitico más, porque va a tener que afrontar tiempos difíciles. La Biblia lo dice. El mismo Jesús dijo: ninguno, ¿cierto? El discípulo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. O sea, es que está escrito en la palabra de Dios. Eso no es que usted, oh Señor, revélame si seré perseguido. No, ya está ahí, está escrito por Jesús mismo. Él mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Es decir, abra los ojos más bien, entérese de que eso es lo que va a empezar a pasar y prepárese. Porque si se va a cansar con los que vienen a pie, ¿qué va a pasar cuando vengan los que vienen a caballo? Mire lo que sigue diciendo: y si en tiempo de paz o en tierra de paz no estaba seguro, cuando se meta en el bosque donde no se ve, cuando venga el problema de verdad, la zozobra, cuando venga la inestabilidad económica, ¿qué va a pasar? Si en este tiempo de paz, por eso les digo, iglesia, estamos consentidos, somos consentidos de Dios, porque realmente en nosotros no hay persecuciones terribles. Y si en este tiempo de paz nosotros no afirmamos nuestra fe y realmente nosotros no nos ponemos a mirar a Jesús, ponemos los ojos en Jesús y a seguir al que debemos seguir, que es Dios, el único y todopoderoso Dios, ¿qué va a pasar cuando empiecen a venir estas situaciones difíciles? Que no lo quería leer, pero vamos a leer el verso 6. Dice: porque aún tus hermanos, mire, y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, y aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Aún los de su propia casa se van a levantar contra usted. Aún esos, sus hermanos, mire que dice sus hermanos, ¿cierto? Tus hermanos y la casa de tu padre. ¿Cuáles son sus hermanos? Mire para los lados, mire para adelante y para atrás. Esos son sus hermanos. ¿Cuál es la casa de su padre? Más clarito no puede ser. ¿Cuál es la casa de su padre? Estamos en la casa de nuestro padre, ¿sí? Esos son los que a veces más difíciles son con nosotros,
Por eso cuando llegan y le dicen a Jesús, hey Jesús, tu mamá y tus hermanos están aquí que te quieren ver. ¿Qué dice Jesús? Mi padre, ¿qué? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Porque él sabía, ¿sí? Acuérdense que despuesito de eso dice que él no pudo hacer milagros ahí en Belén porque no hubo fe. No hubo fe. La gente no creía. ¿Que acaso de Belén podrán hacer algo nuevo? Algo bueno, perdón. Y es que él luego no era el hijo del carpintero. Y eso es que es lo que nos va a venir a enseñar aquí. El carpintero, vea, ahí. Aún los de su propia iglesia o los de su propia familia van a hablar en contra suya. ¿Y usted está preparado? ¿Y usted está listo? ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo a Jeremías? Es Dios, ¿cierto que lo leímos? Respuesta de Jehová a Jeremías. Es Dios el que le dice a Jeremías esto. Y si te cansaste con los de a pie, ¿cómo será con los que vienen a caballo, Jeremías? No, esto no puede pasar. Tienes que estar firme, firme en tu fe. Iglesia, miren, de verdad, que esto sea una advertencia para dejar de tener un cristianismo con sentido, donde nosotros oramos en la comodidad de nuestra cama con plumas de ganso, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que se salga ya a la calle a orar, pero sálgase un poquito de su comodidad, ayune un poquito más seguido, de verdad, afirme su fe, porque cuando vengan a probarle su fe, como dice la Biblia, que lo encuentre Dios verdaderamente aprobado, es decir, que usted pasó el examen, ¿sí? Que lo encuentre Dios aprobado en su fe, porque si su fe es reprobada, no le va a ir muy bien, créamelo, no le va a ir muy bien. Quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos, por favor. Si Dios te habló en este mensaje, queremos invitarte a reunirte con nosotros en Pasión por su Presencia, todos los domingos desde las 9 de la mañana, los sábados en Jóvenes desde las 4 p.m. y los miércoles en la noche desde las 7. Este es el mapa para que nos encuentres más fácil. Puedes seguirnos a través de Facebook e Instagram como Iglesia Pasión por su Presencia. También puedes suscribirte a este canal. Todos los links se encuentran en la descripción.